El libro de Urantia, dedicado con gratitud y cariño a María Esther Paulo Farías. Infinitas gracias a mi amigo Richard Herman por la revisión y edición impecable de este texto. El libro de Urantia. Documento 26. Los espíritus ministrantes del universo central. Los supernafines son los espíritus ministrantes del paraíso y del universo central. Son la orden más elevada del grupo más bajo de los hijos del Espíritu Infinito, las huestes angélicas. Estos espíritus ministrantes han de encontrarse desde la isla del paraíso hasta los mundos del espacio y del tiempo. Ninguna porción importante de la creación organizada y habitada carece de sus servicios. 1. Los espíritus ministrantes. Los ángeles son los asociados espirituales ministrantes de las criaturas volitivas evolutivas y ascendentes de todo el espacio. También son los colegas y asociados de trabajo de las huestes más elevadas de las personalidades divinas de las esferas. Los ángeles de todas las órdenes son personalidades definidas y altamente individualizadas. Todos ellos tienen una amplia capacidad para la apreciación de las ministraciones de los directores de reversión. Juntamente con las huestes de mensajeros del espacio, los espíritus ministrantes disfrutan de temporadas de descanso y cambio. Poseen naturalezas muy sociables y tienen una capacidad de asociación que trasciende en mucho la de los seres humanos. Los espíritus ministrantes del gran universo se clasifican como sigue: 1. Supernafines. 2. Seconafines. 3. Terciafines. 4. Omniafines. 5. Serafines. 6. Querubines y sanobines. 7. Seres intermedios. Los miembros de las órdenes angélicas no son completamente estacionarios en cuanto a su estado personal en el universo. Los ángeles de ciertas órdenes pueden transformarse en compañeros paradisíacos durante una temporada. Algunos se tornan registradores celestiales, otros ascienden a las filas de los asesores técnicos. Algunos de entre los querubines pueden aspirar al estado y destino seráfico, mientras que los serafines evolutivos pueden alcanzar los niveles espirituales de los hijos de Dios ascendentes. Las 7 órdenes de espíritus ministrantes, según se revela, están agrupadas para su presentación de acuerdo con sus funciones de mayor importancia para con las criaturas ascendentes. 1. Los espíritus ministrantes del universo central. Las 3 órdenes de supernafines sirven en el sistema paraíso-jabona. Los supernafines primarios o del paraíso son creados por el Espíritu Infinito. Las órdenes secundarias y terciarias que sirven en Jabona son respectivamente los vástagos de los espíritus rectores y de los espíritus de los circuitos. 2. Los espíritus ministrantes de los superuniversos, los seconafines, los terciafines y los omniafines. Los seconafines, hijos de los espíritus reflexivos, sirven de diversos modos en los 7 superuniversos. Los terciafines, de origen en el Espíritu Infinito, se dedican con el tiempo al servicio de enlace de los hijos creadores y los ancianos de los días. Los omniafines son creados conjuntamente por el Espíritu Infinito y los 7 ejecutivos supremos y son los servidores exclusivos de estos últimos. La discusión de estas 3 órdenes es el tema de una narrativa próxima en esta serie. 3. Los espíritus ministrantes de los universos locales comprenden a los serafines y a sus asistentes, los querubines. Los mortales ascendentes tienen un contacto inicial con estos vástagos de un espíritu materno universal. Las criaturas intermedias
de natividad en los mundos habitados, no son en realidad órdenes angélicas propiamente dichas, aunque frecuentemente se agrupan funcionalmente con los espíritus ministrantes. Su historia, con un recuento de los serafines y querubines, se presenta en aquellas narrativas que tratan de los asuntos de vuestro universo local. Todas las órdenes de las huestes angélicas están dedicadas a los diversos servicios universales y ministran de una manera u otra a las órdenes más elevadas de los seres celestiales, pero son los supernafines, seconafines y serafines quienes en grandes números están empleados en el fomento del esquema ascendente de la perfección progresiva para los hijos del tiempo. Funcionando en el universo central, los superuniversos y los universos locales, ellos forman esa cadena ininterrumpida de ministros espirituales que el Espíritu Infinito ha provisto para la ayuda y guía de todos los que buscan conseguir al Padre Universal a través del Hijo Eterno. Los supernafines están limitados en cuanto a polaridad espiritual tan solo en una fase de acción, la fase de acción con el Padre Universal. Pueden trabajar a solas excepto cuando emplean directamente los circuitos exclusivos del Padre. Cuando están en recepción de poder por ministerio directo del Padre, los supernafines deben asociarse voluntariamente en pares para poder funcionar. Los seconafines están limitados del mismo modo y además deben trabajar en pares para sincronizar con los circuitos del Hijo Eterno. Los serafines pueden trabajar a solas como personalidades discretas y localizadas, pero tan solo pueden estar en circuito cuando están polarizados como pares de enlace. Cuando estos seres espirituales se asocian en pares, el uno se considera complementario del otro. Las relaciones complementarias pueden ser transitorias, no son necesariamente de naturaleza permanente. Estas brillantes criaturas de luz se sostienen directamente por la incorporación de la energía espiritual de los circuitos primarios del universo. Los mortales de Urantia deben obtener energía y luz a través de la encarnación vegetativa, pero las huestes angelicales pueden tener acceso al circuito. Tienen alimento que vosotros no conocéis. También comparten las enseñanzas circulantes de los maravillosos hijos instructores trinitarios. Tienen una recepción de conocimiento y una absorción de sabiduría que se asemeja mucho a su técnica de asimilación de la energía vital. 2. Los poderosos supernafines. Los supernafines son ministros peritos para todo tipo de ser que residen en el paraíso y en el universo central. Estos elevados ángeles son creados en 3 órdenes principales: primaria, secundaria y terciaria. Los supernafines primarios son los vástagos exclusivos del Creador conjunto. Reparten su ministerio en forma casi igual entre ciertos grupos de ciudadanos del paraíso y el cuerpo en constante aumento de los peregrinos ascendentes. Estos ángeles de la isla eterna son altamente eficaces en fomentar la capacitación esencial de ambos grupos de habitantes del paraíso. Contribuyen mucho de lo que es útil para la comprensión mutua de estas 2 órdenes singulares de criaturas del universo, siendo la una el tipo más elevado de criatura volitiva divina y perfecta, y la otra la evolución perfeccionada del tipo más bajo de criatura volitiva en todo el universo de los universos. La tarea de los supernafines primarios es tan singular y distintiva que se la considerará separadamente en la narrativa siguiente. Los supernafines secundarios son los directores de los asuntos de los seres ascendentes en los 7 circuitos de Javona. Se ocupan igualmente de ministrar a la capacitación instruccional de las numerosas órdenes de ciudadanos del paraíso que moran por largos períodos en los circuitos de los mundos de la creación central, pero no podemos hablar de esta fase de su servicio. Hay 7 tipos de estos ángeles elevados, originándose cada uno en uno de los 7 espíritus rectores y de naturaleza correspondientemente similar. Colectivamente, los 7 espíritus rectores
crean muchos grupos diferentes de seres y entidades únicos, y los miembros individuales de cada orden son comparativamente uniformes en su naturaleza. Pero cuando estos mismos 7 espíritus crean individualmente, las órdenes resultantes son siempre de naturaleza séptuple. Los hijos de cada espíritu rector comparten la naturaleza de su creador y consiguientemente son distintos de los demás. Tal es el origen de los supernafines secundarios, y los ángeles de los 7 tipos creados funcionan en todos los canales de actividad abiertos a su entera orden, principalmente en los 7 circuitos del divino universo central. Cada uno de los 7 circuitos planetarios de Jabona está bajo la supervisión directa de uno de los 7 espíritus de los circuitos, siendo ellos mismos una creación colectiva y por lo tanto uniforme de los 7 espíritus rectores. Aunque comparten la naturaleza de la tercera fuente y centro, estos 7 espíritus subsidiarios de Jabona no fueron parte del universo de modelo original. Entraron en función después de la creación original, eterna, pero mucho antes de los tiempos de Gran Fanda. Indudablemente aparecieron como respuesta creativa de los espíritus rectores al propósito emergente del Ser Supremo y fueron descubiertos en función cuando se organizó el gran universo. El Espíritu Infinito y todos sus asociados creativos, como coordinadores universales, parecen abundar en la capacidad de formular respuestas creativas adecuadas a los desarrollos simultáneos en las deidades experienciales y en los universos en evolución. Los supernafines terciarios se originan en estos 7 espíritus de los circuitos. A cada uno de ellos, en un circuito separado de Jabona, el Espíritu Infinito le ha dado poder para crear un número suficiente de altos ministros superáficos de la orden terciario como para satisfacer las necesidades del universo central. Aunque los espíritus del circuito produjeron comparativamente pocos de estos ministros angélicos antes de la llegada a Jabona de los peregrinos del tiempo, los 7 espíritus rectores no comenzaron siquiera la creación de los supernafines secundarios hasta la llegada de Gran Fanda. Por lo tanto, se consideran aquí primero los supernafines terciarios, siendo estos los más antiguos de las 2 órdenes. 3. Los supernafines terciarios. Estos servidores de los 7 espíritus rectores son los especialistas angélicos de los varios circuitos de Jabona, y su ministerio se extiende tanto a los peregrinos ascendentes del tiempo como a los peregrinos descendentes de la eternidad. En los 1.000 millones de mundos de estudio de la perfecta creación central, vuestros asociados superáficos de todas las órdenes os serán plenamente visibles. Allí todos vosotros seréis, en el sentido más elevado, seres fraternales y comprensivos de contacto y compasión mutua. También reconoceréis plenamente y fraternizaréis exquisitamente con los peregrinos descendentes, los ciudadanos del paraíso, quienes atraviesan estos círculos de dentro hacia afuera, entrando a Jabona a través del mundo piloto del primer circuito y procediendo hacia afuera hasta el séptimo. Los peregrinos ascendentes de los 7 superuniversos pasan a través de Jabona en el sentido opuesto, entrando por vía del mundo piloto del último círculo y procediendo hacia adentro. No hay límite temporal establecido para el progreso de las criaturas ascendentes de mundo en mundo y de circuito en circuito, así como tampoco existe un periodo fijo de tiempo asignado arbitrariamente a la residencia en los mundos morontiales. Pero, aunque algunos individuos desarrollados en forma adecuada pueden estar exentos de la estadía en uno o más de los mundos de capacitación del universo local, ningún peregrino podrá evitar pasar a través de los 7 circuitos de Jabona de espiritualización progresiva. Ese cuerpo de supernafines terciarios que está asignado principalmente al servicio de los peregrinos del tiempo se clasifica como sigue. 1. Los supervisores de la armonía.
Es evidente que algún tipo de influencia coordinadora es necesaria, aún en la perfecta Javona, para mantener el sistema y asegurar la armonía en todo el trabajo de preparación de los peregrinos del tiempo para sus subsiguientes logros en el paraíso. Tal es la misión real de los supervisores de la armonía: mantener todo en progreso y sin obstáculos. Se originan en el primer circuito y sirven en toda Javona, y su presencia en los circuitos significa que nada puede sufrir deslices. Tienen una gran habilidad para coordinar una diversidad de actividades que comprenden personalidades de distintas órdenes, aún de niveles múltiples. Permite a estos supernafines asistir donde quiera y cuando quiera se los necesite. Contribuyen enormemente a la comprensión mutua de los peregrinos del tiempo y los peregrinos de la eternidad. 2. Registradores principales. Estos ángeles son creados en el segundo circuito, pero operan en todos lados en el universo central. Registran en triplicado, ejecutando expedientes para los archivos literales de Javona, para los archivos espirituales de su orden y para los registros normales del paraíso. Además, transmiten automáticamente las transacciones de importancia en cuanto al conocimiento verdadero a las bibliotecas vivientes del paraíso, los custodios del conocimiento de la orden primaria de los supernafines. 3. Los locutores. Los hijos del tercer espíritu de los circuitos funcionan en toda Javona, aunque su estación oficial está ubicada en el planeta número 70 en el círculo más exterior. Estos técnicos decanos son los receptores y enviadores de transmisiones de la creación central y los directores de los informes espaciales de todos los fenómenos de la deidad en el paraíso. Pueden operar todos los circuitos básicos del espacio. 4. Los mensajeros. Se originan en el circuito número 4, viajan por el sistema entero del paraíso Javona como portadores de todo mensaje que requiere transmisión personal. Sirven a sus semejantes, las personalidades celestiales, los peregrinos del paraíso y aún a las almas ascendentes del tiempo. 5. Los coordinadores de la información. Estos supernafines terciarios, hijos del quinto espíritu de los circuitos, son siempre los promotores sabios y compasivos de la asociación fraternal entre los peregrinos ascendentes y los descendentes. Ministran a todos los habitantes de Javona y especialmente a los ascendentes, manteniéndolos informados sobre los asuntos del universo de los universos. En virtud de los contactos personales con los emisores y los reflectores, estos periódicos vivientes de Javona conocen instantáneamente toda información que pasa por los vastos circuitos de noticias del universo central. Obtienen la información mediante el método gráfico de Javona, que les permite asimilar automáticamente en 1 hora del tiempo de Urantia una cantidad de información que requeriría 1000 años para ser registrada mediante vuestra técnica telegráfica más rápida. 6. Las personalidades de transporte. Estos seres, que se originan en el circuito número 6, generalmente operan a partir del planeta número 40 en el circuito más exterior. Son quienes llevan a los candidatos desalentados que fracasan transitoriamente en la aventura de la deidad. Se mantienen prontos para servir a todos los que deben venir e ir en el servicio de Javona y que no están atravesando el espacio. 7. El cuerpo de reserva. Las fluctuaciones en el caudal de trabajo con los seres ascendentes, los peregrinos del paraíso y otras órdenes de seres residentes en Javona obligan a mantener estas reservas de supernafines en el mundo piloto del séptimo círculo en el que se originan. Son creados sin designios especiales y son competentes para hacerse cargo del servicio en las fases menos exigentes de cualquiera de los deberes de los asociados superáficos de la orden terciaria. 4. Los supernafines secundarios.
Los supernafines secundarios son ministros de los 7 circuitos planetarios del universo central. Parte de ellos se dedica al servicio de los peregrinos del tiempo y la mitad de toda la orden es asignada a la capacitación de los peregrinos paradisíacos de la eternidad. Los voluntarios del cuerpo de los mortales de la finalidad también ayudan a estos ciudadanos del paraíso en su peregrinaje a través de los circuitos de Javona, un arreglo que se ha mantenido desde que se completó el primer grupo de finalistas. De acuerdo con sus asignaciones periódicas al Ministerio de los Peregrinos Ascendentes, los supernafines secundarios trabajan en los siguientes 7 grupos. 1. Los ayudantes de los peregrinos. 2. Guías de la supremacía. 3. Guías de la Trinidad. 4. Los que hallan al Hijo. 5. Guías del Padre. 6. Asesores y consejeros. 7. Complementos del reposo. Cada uno de estos grupos de trabajo contiene ángeles de los 7 tipos creados y un peregrino del espacio siempre recibe la enseñanza de un supernafín secundario de origen en el espíritu rector que preside el superuniverso en el que naciera ese peregrino. Cuando vosotros los mortales de Urantia lleguéis a Javona, sin duda alguna, seréis piloteados por supernafines cuyas naturalezas creadas, como es vuestra propia naturaleza evolutiva, se derivan del espíritu rector de Orbonton. Puesto que vuestros tutores surgen del espíritu rector de vuestro propio superuniverso, están particularmente calificados para comprenderos, consolaros y asistiros en todos vuestros esfuerzos por obtener la perfección paradisíaca. Las personalidades de transporte de la orden primaria de los econafines, que operan desde las sedes centrales de los 7 superuniversos, transportan a los peregrinos del tiempo, más allá de los cuerpos oscuros de gravedad de Javona, al circuito planetario exterior. No todos, pero la mayoría de los serafines de servicio planetario y en los universos locales que han sido acreditados para la ascensión al paraíso, se separará de sus asociados mortales antes del largo viaje a Javona y comenzarán inmediatamente un prolongado periodo de intensa capacitación para la asignación excelsa, anticipando lograr como serafines la perfección de existencia y la supremacía de servicio. Esto lo hacen ellos esperando volver a reunirse con los peregrinos del tiempo para contarse entre aquellos que por siempre siguen el curso de dichos mortales que han logrado el Padre Universal y han recibido asignación a un servicio no revelado del cuerpo de la finalidad. El peregrino llega al planeta de recepción de Javona, el mundo piloto del 7º circuito, con una sola dote de perfección, perfección de propósito. El Padre Universal ha decretado: «Sed perfectos, así como yo soy perfecto». Esa es la invitación, mandato, asombrosa, transmitida a los hijos finitos de los mundos del espacio. La promulgación de ese mandato ha estremecido a la creación entera en el esfuerzo cooperativo de los seres celestiales para ayudar a conducir a su satisfacción y realización ese extraordinario mando de la primera gran fuente y centro. Cuando mediante y a través del ministerio de todas las huestes de ayudantes del esquema universal de supervivencia, finalmente sois depositados sobre el mundo de recepción de Javona, llegáis tan solo con un tipo de perfección, perfección de propósito. Vuestro propósito se ha comprobado plenamente, vuestra fe ha sido probada. Se sabe que estáis a prueba de desilusiones. Ni siquiera el fracaso de percibir al Padre Universal podrá sacudir la fe ni alterar seriamente la confianza de un mortal ascendente que ha pasado a través de la experiencia que todos deben atravesar para lograr las esferas perfectas de Javona. Para cuando alcancéis Javona, vuestra sinceridad se habrá vuelto sublime. La perfección de propósito y la divinidad de deseo, con constancia de fe,
han asegurado vuestro ingreso en las moradas establecidas de la eternidad. Vuestra liberación de las incertidumbres del tiempo es plena y completa. Ahora debéis enfrentaros con los problemas de Javona y las inmensidades del paraíso para encontraros con aquello para lo cual por tanto tiempo os habéis estado capacitando en las épocas experienciales del tiempo en los mundos escuela del espacio. La fe ha hecho ganar al peregrino ascendente el propósito de perfección que admite a los hijos del tiempo hasta las compuertas de la eternidad. Ahora los ayudantes de los peregrinos deben comenzar su trabajo para desarrollar esa perfección de comprensión y esa técnica de entendimiento que son tan indispensables para la perfección paradisíaca de la personalidad. La habilidad para comprender es el pasaporte mortal al paraíso. El deseo de creer es la llave de Javona. La aceptación de la filiación, la cooperación con el ajustador residente, es el precio de la supervivencia evolutiva. 5. Los ayudantes de los peregrinos. El primero de los 7 grupos de supernafines secundarios que se encuentra es el de los ayudantes de los peregrinos, esos seres de entendimiento rápido y amplia compasión que le dan la bienvenida a los muy viajados ascendentes del espacio, a los mundos estabilizados y la economía estable del universo central. Simultáneamente comienzan estos altos ministros su trabajo para los peregrinos del paraíso de la eternidad, el primero de los cuales llegó al mundo piloto del circuito interno de Javona, coincidencialmente con la llegada de Gran Fanda en el mundo piloto del circuito exterior. En aquellos lejanos días, los peregrinos del paraíso y los peregrinos del tiempo se encontraban primero en el mundo de recepción del circuito número 4. Estos ayudantes de peregrinos, que actúan en el 7º círculo de los mundos de Javona, llevan a cabo su tarea para los mortales ascendentes en 3 divisiones principales. Primero, la comprensión suprema de la Trinidad del Paraíso. Segundo, la comprensión espiritual de la asociación Padre-Hijo. Y tercero, el reconocimiento intelectual del Espíritu Infinito. Cada una de estas fases de instrucción se divide en 7 ramas de 12 divisiones menores de 70 grupos subsidiarios y cada uno de estos 70 grupos subsidiarios de instrucción se presenta en 1000 clasificaciones. Se proporciona una instrucción más detallada en los círculos subsiguientes, pero los ayudantes de los peregrinos enseñan un bosquejo de cada requisito del paraíso. Ese es, pues, el curso primario o elemental que enfrenta a los peregrinos de fe comprobada y que tanto han viajado en el espacio. Pero mucho antes de llegar a Javona, esos hijos ascendentes del tiempo han aprendido a disfrutar de la incertidumbre, alimentarse de la desilusión, entusiasmarse frente a la derrota aparente, vigorizarse en presencia de dificultades, exhibir valor indomable frente a la inmensidad y ejercer una fe inconquistable al enfrentarse con los desafíos de lo inexplicable. Por mucho tiempo, el grito de batalla de estos peregrinos ha sido: juntamente con Dios, nada, absolutamente nada, es imposible. Existen requisitos definidos para los peregrinos del tiempo en cada uno de los círculos de Javona, y aunque cada peregrino continúa bajo el tutelaje de los supernafines adaptados, por su naturaleza a ayudar a ese tipo particular de criatura ascendente, el curso que se debe aprender ha de ser relativamente uniforme para todos los ascendentes que alcanzan el universo central. Este curso de logro es cuantitativo, cualitativo y experiencial, intelectual, espiritual y supremo. El tiempo tiene poca consecuencia en los círculos de Javona. De una forma limitada entra en las posibilidades de alcance, pero el logro es la prueba final y suprema. El momento mismo en que vuestro asociado superáfico considera que sois competente para pasar hacia adentro al próximo círculo, seréis llevado ante los 12 ayudantes del 7º espíritu de circuito.
Aquí se os requerirá que paséis las pruebas de círculo, determinadas por el superuniverso de vuestro origen y por el sistema de vuestra natividad. El logro de la divinidad de este círculo tiene lugar en el mundo piloto y consiste en el reconocimiento y realización espiritual del espíritu rector del superuniverso correspondiente al peregrino ascendente. Cuando el trabajo del círculo exterior de Jabona se completa y se pasa el curso presentado, los ayudantes de los peregrinos llevan a sus sujetos al mundo piloto del próximo círculo y los entregan a los cuidados de los guías de la supremacía. Los ayudantes de los peregrinos siempre permanecen por una temporada para asegurarse de que la transferencia es tanto agradable como beneficiosa. 6. Los guías de la supremacía. Los ascendentes del espacio son designados graduados espirituales cuando se los traslada del séptimo al sexto círculo y se los coloca bajo la supervisión inmediata de los guías de la supremacía. Estos guías no deben ser confundidos con los guías de los graduados, que pertenecen a las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito, quienes con sus asociados servitales ministran en todos los círculos de Jabona, tanto para los peregrinos ascendentes como para los descendentes. Los guías de la supremacía funcionan tan solo en el sexto círculo del universo central. Es en este círculo que los ascendentes logran una nueva comprensión de la divinidad suprema. A lo largo de sus largas carreras en los universos evolucionarios, los peregrinos del tiempo han estado experimentando una conciencia creciente de la realidad de un supercontrol todopoderoso de las creaciones espaciotemporales. Aquí, en este circuito de Jabona, se aproximan al encuentro con la fuente en el universo central de la unidad espacio-temporal, a la realidad espiritual de Dios el Supremo. Estoy un tanto perdido en cuanto a explicar lo que ocurre en este círculo. No existe una presencia personalizada de la supremacía que sea perceptible para los seres ascendentes. En ciertos aspectos, nuevas relaciones con el séptimo espíritu rector compensan esta falta de contacto con el Ser Supremo. Pero aparte de nuestra incapacidad para entender la técnica, cada criatura ascendente parece sufrir un crecimiento transformador, una nueva integración de conciencia, una nueva espiritualización de propósito, una nueva sensibilización para la divinidad, que casi no se pueden explicar satisfactoriamente sin presuponer la actividad no revelada del Ser Supremo. Para aquellos entre nosotros que han observado estas transacciones misteriosas, parecería que Dios el Supremo estuviese otorgándose afectuosamente a sus hijos experienciales hasta los límites mismos de la capacidad experiencial de ellos, esos enaltecimientos de la comprensión intelectual, el discernimiento espiritual y el alcance de la personalidad que tanto necesitarán en todos sus esfuerzos para penetrar el nivel de divinidad de la Trinidad de la Supremacía, para lograr las deidades eternas y existenciales del paraíso. Cuando los guías de la supremacía consideran que sus discípulos están maduros para el avance, los llevan ante la Comisión de 70, un grupo mezclado que actúan como examinadores en el mundo piloto del circuito número 6. Después de satisfacer a esta comisión en cuanto a su comprensión del Ser Supremo y de la Trinidad de la Supremacía, certifican a los peregrinos para su traslado al quinto circuito. 7. Los guías de la Trinidad. Los guías de la Trinidad son los ministros incansables del quinto círculo de la capacitación en Jabona de los peregrinos en avance del tiempo y del espacio. Los graduados espirituales se designan aquí candidatos para la aventura de la deidad, puesto que es en este círculo, bajo la dirección de los guías de la Trinidad, donde los peregrinos reciben instrucción avanzada sobre la Trinidad Divina en preparación para el intento de lograr el reconocimiento de la personalidad del Espíritu Infinito.
Aquí los peregrinos ascendentes descubren lo que significa el verdadero estudio y el real esfuerzo mental al comenzar a discernir la naturaleza del esfuerzo espiritual más oneroso y aún más arduo que se requerirá para satisfacer las demandas del elevado objetivo establecido para su logro en los mundos de este circuito. Altamente fieles y eficaces son los guías de la Trinidad, y cada peregrino recibe la atención total y disfruta de todo el afecto de un supernafín secundario perteneciente a esta orden. Un peregrino del tiempo no encontraría jamás a la primera persona alcanzable de la Trinidad del Paraíso si no fuese por la ayuda y asistencia de estos guías y de las huestes de otros seres espirituales que se ocupan de instruir a los seres ascendentes respecto de la naturaleza y técnica de la aventura venidera de la deidad. Después de completar su capacitación en este circuito, los guías de la Trinidad llevan a sus discípulos a su mundo piloto y los presentan ante una de las muchas comisiones triunas que funcionan como examinadores y certificadores de los candidatos para la aventura de la deidad. Estas comisiones consisten en un semejante de los finalistas, uno de los directores de conducta de la Orden de los Supernafines Primarios y un mensajero solitario del espacio o un hijo trinidizado del paraíso. Cuando el alma ascendente en realidad sale hacia el paraíso, va acompañada tan solo por un trío de tránsito, el asociado superáfico del círculo, el guía de los graduados y el asociado servital de este último, siempre presente. Estas excursiones de los circuitos de Jabón al paraíso son viajes de prueba. Los ascendentes todavía no son de estado paradisiaco, no logran estado de residente en el paraíso hasta no haber pasado a través del reposo final del tiempo, posteriormente al logro del Padre Universal y el salvoconducto final por los circuitos de Jabona. No es sino hasta después del reposo divino cuando participan de la esencia de la divinidad y del espíritu de la supremacía, comenzando así realmente a funcionar en el círculo de la eternidad y en la presencia de la Trinidad. Los compañeros del ascendente en el trío de tránsito no están obligados a capacitarlo para que ubique la presencia geográfica de la luminosidad espiritual de la Trinidad, sino más bien a ofrecer toda asistencia a un peregrino en su difícil tarea de reconocer, discernir y comprender el Espíritu Infinito suficientemente como para que esta comprensión confirme un reconocimiento de su personalidad. Todo peregrino ascendente en el paraíso puede discernir la presencia geográfica o la ubicación de la Trinidad. La gran mayoría puede ponerse en contacto con la realidad intelectual de las deidades, especialmente la tercera persona, pero no todos pueden reconocer o siquiera parcialmente comprender la realidad de la presencia espiritual del Padre y del Hijo. Aún más difícil es la comprensión espiritual aún mínima del Padre Universal. Pocas veces deja de consumarse la búsqueda del Espíritu Infinito, y cuando los sujetos han triunfado en esta fase de la aventura de la deidad, los guías de la Trinidad se preparan para transferirlos al ministerio de los que hallan al Hijo en el cuarto círculo de Jabona. 8. Los que hallan al Hijo. El cuarto circuito de Jabona se denomina a veces el circuito de los hijos. Desde los mundos de este circuito, los peregrinos ascendentes van al paraíso para alcanzar un contacto comprensivo con el Hijo Eterno, mientras que en los mundos de este circuito, los peregrinos descendentes logran una nueva comprensión de la naturaleza y misión de los hijos creadores del tiempo y del espacio. Existen 7 mundos en este circuito, en los cuales los cuerpos de reserva de los Micaeles del paraíso mantienen escuelas especiales del ministerio mutuo tanto para los peregrinos ascendentes como para los descendentes, y es en estos mundos de los hijos Micael donde los peregrinos del tiempo y los peregrinos de la eternidad llegan a su primera comprensión verdaderamente mutua unos de los otros.
En muchos aspectos, las experiencias de este circuito son las más fascinantes de la entera estadía en Javona. Los que hallan al Hijo son los ministros superáficos de los mortales ascendentes del cuarto circuito. Además de la tarea general de preparar a sus candidatos para la comprensión de las relaciones del Hijo eterno con la Trinidad, estos halladores del Hijo deben instruir a sus sujetos tan plenamente como para asegurar que éstos triunfen, primero en la comprensión espiritual adecuada del Hijo, segundo, en el reconocimiento satisfactorio de la personalidad del Hijo, y tercero, en la diferenciación apropiada del Hijo respecto de la personalidad del Espíritu Infinito. Después de lograr el Espíritu Infinito, no se llevan a cabo más exámenes. Las pruebas de los círculos interiores son las actuaciones de los candidatos peregrinos cuando se encuentran en el abrazo del manto de las deidades. El avance está determinado puramente por la espiritualidad del individuo y nadie sino los dioses presumen juzgar esta posesión. En caso de fracaso no se dan nunca razones, ni tampoco se critica ni se regaña a los candidatos mismos ni a sus varios tutores y guías. En el paraíso, la desilusión no se considera nunca una derrota, el postergamiento nunca se mira como una desgracia, los fracasos aparentes del tiempo no se confunden jamás con los atrasos significativos de la eternidad. No muchos peregrinos experimentan el atraso del fracaso aparente en la aventura de la deidad. Casi todos alcanzan al Espíritu Infinito, aunque ocasionalmente un peregrino del superuniverso número 1 no consigue triunfar la primera vez. Los peregrinos que alcanzan al Espíritu raramente fracasan en hallar al Hijo. De los que fracasan en la primera aventura, casi todos provienen de los universos 3 y 5. La gran mayoría de aquellos que fracasan en la primera aventura para obtener al Padre, después de hallar tanto al Espíritu como al Hijo, provienen del universo número 6, aunque algunos de los números 2 y 3 pasan por la misma experiencia de fracaso. Todo esto parece indicar claramente que hay razón buena y suficiente para estos fracasos aparentes. En realidad, sencillamente son estos atrasos ineludibles. Los candidatos derrotados de la aventura de la deidad se confían en la jurisdicción de los jefes de asignación, un grupo de supernafines primarios, y se los envía de vuelta al trabajo de los reinos del espacio por un periodo de no menos de 1 milenio. Nunca regresan al superuniverso de su natalidad, siempre a esa supercreación más propicia para su nueva capacitación en preparación para la segunda aventura de la deidad. Después de este servicio, por su propia voluntad, regresan al círculo exterior de Javona, inmediatamente se los acompaña al círculo de su carrera interrumpida y vuelven inmediatamente a reanudar sus preparaciones para la aventura de la deidad. Los supernafines secundarios siempre pilotean triunfalmente a sus sujetos en el segundo intento y los mismos ministros superáficos y otros guías siempre asisten a estos candidatos durante esta segunda aventura. 9. Los guías del Padre. Cuando el alma peregrinante alcanza el tercer círculo de Javona, ingresa a la protección de los guías del Padre, o sea, los ministros superáficos más antiguos, más altamente peritos y más expertos. En los mundos de este circuito, los guías del Padre mantienen escuelas de sabiduría y facultades de técnica en las que todos los seres que habitan el universo central sirven como maestros. No se deja de lado nada de lo que pueda servir a la criatura del tiempo en esta aventura trascendental del logro de la eternidad. El logro del Padre Universal es el pasaporte para la eternidad, a pesar de los circuitos que aún quedan por atravesar. Es por lo tanto una ocasión pletórica en el mundo piloto del círculo número 3, cuando el trío de tránsito anuncia que la última aventura del tiempo está por comenzar,
que otra criatura del espacio intenta ingresar al paraíso a través de las compuertas de la eternidad. La prueba del tiempo está casi concluida. La carrera de la eternidad se ha corrido casi por entero. Los días de incertidumbre están terminando. La tentación de la duda se desvanece. El mandato de ser perfecto ha sido obedecido. Desde el fondo mismo de la existencia inteligente, la criatura del tiempo y personalidad material ha ascendido las esferas evolucionarias del espacio, probando así la posibilidad del plan de ascensión, mientras demuestra por siempre la justicia y rectitud del mandato del Padre Universal a sus criaturas humildes de los mundos. Sed perfectos, así como yo soy perfecto. Paso a paso, vida a vida, mundo a mundo, la carrera ascendente ha sido conquistada, la meta de la deidad se ha logrado. La supervivencia es completa en perfección, y la perfección es pletórica en la supremacía de la divinidad. El tiempo se pierde en la eternidad, el espacio se hunde en la identidad y armonía adoradora con el Padre Universal. Las transmisiones de Jabona envían al espacio informes de gloria. La buena nueva de que en verdad las criaturas conscientes de naturaleza animal y origen material se han tornado, a través de la ascensión evolucionaria, en realidad y eternamente en los hijos perfeccionados de Dios. 10. Los asesores y los consejeros. Los asesores y consejeros superáficos del segundo círculo son instructores de los hijos del tiempo sobre la carrera de la eternidad. El logro del paraíso comprende responsabilidades de un orden nuevo y más elevado, y la estadía en el segundo círculo proporciona amplia oportunidad para recibir el consejo útil de estos supernafines dedicados. Aquellos que no triunfan en el primer esfuerzo del logro de la deidad avanzan del círculo que presenciara su fracaso directamente al segundo círculo antes de ser enviados nuevamente al servicio del superuniverso. De este modo, los asesores y consejeros también sirven como consejeros y consoladores de estos peregrinos desalentados. Acaban ellos de enfrentarse con su desilusión más grande, que no difiere de manera alguna de la larga lista de tales experiencias por las que han trepado, como en una escalera del caos a la gloria, excepto en su magnitud. Estos seres son aquellos que han bebido de la copa experiencial hasta el fondo, y yo he observado que ellos retornan transitoriamente a los servicios de los superuniversos como el tipo más elevado de ministradores amantes para los hijos del tiempo y las desilusiones temporales. Después de una larga estadía en el circuito número 2, los sujetos de la desilusión son examinados por un concilio de perfección en el mundo piloto de este círculo y se les certifica como habiendo pasado la prueba de Jabona, y esto en cuanto a lo que respecta al estado no espiritual, les otorga la misma posición en los universos del tiempo que tendrían si hubiesen tenido éxito en la aventura de la deidad. El espíritu de estos candidatos era totalmente aceptable. Su fracaso era inherente a alguna fase de la técnica de acercamiento o a alguna porción de sus antecedentes experienciales. Luego, los asesores del círculo los llevan ante los jefes de asignación en el paraíso y son enviados de vuelta al servicio del tiempo en los mundos del espacio y salen con regocijo y alegría a las tareas de días y edades anteriores. En otro momento, volverán al círculo de su mayor desilusión e intentarán nuevamente la aventura de la deidad. Para los peregrinos triunfantes, se ha acabado en el segundo circuito el estímulo de la incertidumbre evolucionaria, pero la aventura de la asignación eterna aún no ha comenzado, y aunque la estadía en este círculo sea totalmente placentera y altamente beneficiosa, carece de algo del entusiasmo motivado por la anticipación de los círculos anteriores. Muchos son los peregrinos que en estos momentos echan una mirada hacia atrás, hacia la larga, muy larga lucha pasada
con envidia regocijada, deseando realmente poder de alguna manera regresar a los mundos del tiempo y comenzar el viaje otra vez, así como vosotros los mortales, al acercaros a la edad avanzada, a veces echáis una mirada hacia atrás, hacia las luchas de la juventud y de los primeros años de la vida, y verdaderamente deseáis vivir otra vez vuestra vida. Pero la travesía del círculo más interior está frente a ellos, y poco más adelante terminará el último reposo de tránsito y comenzará la nueva aventura de la carrera eterna. Los asesores y consejeros del segundo círculo comienzan la preparación de sus sujetos para este reposo grande y final, el sueño inevitable que siempre sobreviene entre las etapas de época de la carrera ascendente. Cuando los peregrinos ascendentes que han logrado al Padre Universal completan la experiencia del segundo círculo, sus guías de los graduados, siempre a su lado, promulgan la orden que los admite al círculo final. Estos guías conducen personalmente a sus sujetos hasta el círculo interior y los confían allí a la custodia de los complementos del reposo, la última de aquellas órdenes de supernafines secundarios asignada al ministerio de los peregrinos del tiempo en los circuitos de los mundos de Javona. 11. Los complementos del reposo. Buena parte del tiempo de los seres ascendentes en el último circuito se dedica a la continuación del estudio de los problemas inminentes a la residencia en el paraíso. Una vasta y diversa hueste de seres, cuya mayoría no son revelados, son residentes permanentes y transitorios en este anillo interior de los mundos de Javona. La interrelación de estos múltiples tipos provee a los complementos superáficos del reposo con un medio ambiente rico en situaciones que utilizan eficazmente para avanzar la instrucción de los peregrinos ascendentes, especialmente en cuanto se refiere a los problemas de ajuste de los muchos grupos de seres que pronto serán encontrados en el paraíso. Entre aquellos que moran en este círculo interior están los hijos trinidizados por las criaturas. Los supernafines primarios y secundarios son los custodios generales de los cuerpos conjuntos de estos hijos, incluyendo a los vástagos trinidizados por los finalistas mortales y a progenies similares de los ciudadanos del paraíso. Algunos de estos hijos son abrazados por la Trinidad y comisionados en los supergobiernos. Otros tienen asignaciones varias, pero la gran mayoría están siendo reunidos en el cuerpo conjunto en los mundos de la perfección en el círculo interior de Javona. Aquí se les prepara para una tarea futura, bajo la supervisión de los supernafines, por un cuerpo especial e innominado de elevados ciudadanos del paraíso que fueron, antes de los tiempos de Gran Fanda, los primeros asistentes ejecutivos de los eternos de los días. Existen muchas razones para conjeturar que estos dos grupos singulares de seres trinidizados trabajarán juntos en un futuro remoto, y una de estas razones es su destino común en las reservas del cuerpo paradisiaco de los finalistas trinidizados. En este circuito interior, los peregrinos ascendentes y descendentes fraternizan entre sí y con los hijos trinidizados por las criaturas. Como sus padres, estos hijos derivan grandes beneficios de la interasociación y es la misión especial de los supernafines facilitar y asegurar la cofraternidad de los hijos trinidizados de los finalistas mortales y de los hijos trinidizados de los ciudadanos del paraíso. Los complementos del reposo superáficos no se ocupan tanto de la capacitación, sino de la promoción de una asociación comprensiva entre los diversos grupos. Los mortales recibieron el mandato paradisiaco: sed perfectos, así como vuestro Padre en el paraíso es perfecto. A estos hijos trinidizados del cuerpo conjunto, los supernafines supervisores no cesan de proclamar: sed comprensivos de vuestros hermanos ascendentes, así como los hijos creadores paradisiacos los conocen y los aman. La criatura mortal debe encontrar a Dios.
el Hijo Creador no se detiene hasta hallar al hombre, la criatura volitiva más baja. Sin duda, los hijos creadores y sus hijos mortales se están preparando para un servicio futuro desconocido en el universo. Ambos atraviesan la gama del universo experiencial y de este modo son instruidos y capacitados para su misión eterna. A lo largo de los universos ocurre esta combinación singular de lo humano y lo divino, la interrelación de criatura y creador. Los mortales irreflexivos se han referido a la manifestación de la misericordia y ternura divinas, especialmente hacia los débiles y en nombre de los necesitados, como indicación de un Dios antropomorfo. ¡Qué error! Más bien deben tomar tales manifestaciones de misericordia y paciencia hacia los seres humanos como prueba de que reside en el hombre mortal el espíritu del Dios viviente, que la criatura está, después de todo, motivada por la divinidad. Hacia el fin de la estadía en el primer círculo, los peregrinos ascendentes se encuentran primero con los instigadores del reposo de la orden primaria de los supernafines. Estos son los ángeles del paraíso que salen para recibir a aquellos que están en el umbral de la eternidad y completar su preparación para el sueño de transición de la última resurrección. No eres realmente un hijo del paraíso hasta que no hayas atravesado el círculo interior y hayas experimentado la resurrección de la eternidad del sueño terminal del tiempo. Los peregrinos perfeccionados comienzan su reposo, se duermen en el primer círculo de Jabona, pero despiertan en las orillas del paraíso. De todos aquellos que ascienden a la isla eterna, solo los que llegan de este modo son hijos de la eternidad. Los demás van como visitantes, como huéspedes sin estado de residentes. Ahora pues, en la culminación de la carrera de Jabona, al dormiros vosotros los mortales en el mundo piloto del círculo interior, no estáis solos en vuestro reposo, como lo estuvisteis en los mundos de vuestro origen, cuando cerrabais los ojos en el sueño natural del fallecimiento mortal, ni como lo hicisteis cuando ingresasteis en el largo trance de tránsito preparatorio para el viaje a Jabona. Ahora, al prepararte para el reposo de logro, se pone a tu lado tu asociado de mucho tiempo del primer círculo, el majestuoso complemento de reposo, quien se prepara para ingresar en el reposo como uno solo contigo, como la promesa de Jabona de que tu transición será completa y de que tú aguardas tan solo los toques finales de la perfección. Tu primera transición fue efectivamente muerte, la segunda un sueño ideal, y ahora la tercera metamorfosis es verdadero reposo, el descanso de las edades. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría de Ubersa. Dedicado con gratitud y cariño a María Esther Paulo Farías. Infinitas gracias a mi amigo Richard Herman por la revisión y edición impecable de este texto. Documento 27. El Ministerio de los Supernafines Primarios. Los supernafines primarios son los servidores excelsos de las deidades en la isla eterna del paraíso. No se ha oído jamás que se desvíen de los caminos de la luz y de la rectitud. Sus listas están completas. Desde la eternidad no se ha perdido ni uno de estos magníficos ángeles. Estos elevados supernafines son seres perfectos, supremos en su perfección, pero no son absonitos, ni tampoco son ellos absolutos. Siendo de la esencia de la perfección, estos hijos del Espíritu Infinito trabajan en forma intercambiable y a voluntad en todas las fases de sus múltiples deberes. No funcionan extensamente fuera del paraíso, aunque sí participan en las varias reuniones de milenios y reuniones de grupo del universo central.
También salen como mensajeros especiales de las deidades y en grandes números ascienden para volverse asesores técnicos. Los supernafines primarios también se ponen al mando de las huestes seráficas que ministran en los mundos aislados debido a rebeliones. Cuando un hijo del paraíso se otorga en dicho mundo, completa su misión, asciende al Padre Universal, es aceptado y regresa como redentor acreditado de este mundo aislado. Los jefes de asignación siempre designan un supernafín primario para asumir el mando de los espíritus ministrantes que trabajan en la esfera recientemente reclamada. Los supernafines de este servicio especial rotan periódicamente. En Urantia, el presente jefe de serafines es el segundo de esta orden en ser asignado desde los tiempos del auto-otorgamiento de Cristo Micael. Desde la eternidad, los supernafines primarios han servido en la Isla de la Luz y han salido en misiones de liderazgo hacia los mundos del espacio, pero según la clasificación actual funcionan solo desde la llegada al paraíso de los peregrinos del tiempo procedentes de Javona. Presentemente estos altos ángeles ministran principalmente en las siguientes 7 órdenes de servicio. 1. Conductores de adoración. 2. Maestros de filosofía. 3. Custodios del conocimiento. 4. Directores de conducta. 5. Intérpretes de la ética. 6. Jefes de asignación. 7. Instigadores del reposo. Los peregrinos ascendentes no ingresan en la influencia directa de estos supernafines hasta alcanzar residencia en el paraíso y luego pasan por una experiencia de capacitación bajo la dirección de estos ángeles en orden inverso al de su enumeración, o sea que entras en tu carrera en el paraíso bajo la protección de los instigadores del reposo y después de sucesivas temporadas con las órdenes intermedias, terminas este periodo de capacitación con los conductores de la adoración. Entonces estás listo para comenzar la carrera interminable de un finalista. 1. Los instigadores del reposo. Los instigadores del reposo son los inspectores del paraíso que salen de la isla central hacia el circuito interior de Javona para colaborar allí con sus colegas, los complementos del reposo de la orden secundaria de los supernafines. El elemento esencial para disfrutar en el paraíso es el reposo divino, y estos instigadores del reposo son los instructores finales que preparan a los peregrinos del tiempo para su ingreso en la eternidad. Comienzan su tarea en el círculo final de logro del universo central y la continúan cuando el peregrino se despierta del último sueño de transición, el reposo que gradúa a una criatura del espacio al reino de lo eterno. El reposo es de naturaleza séptuple. Existe el reposo del sueño y de la recreación en las órdenes de vida más bajas, el descubrimiento en los seres elevados y la adoración en los tipos más elevados de personalidad espiritual. También existe el reposo normal de recuperación de la energía para que los seres vuelvan a cargarse de energía física o espiritual. Luego existe el sueño de tránsito, el reposo inconsciente cuando un ser está enserafinado, cuando está de paso de una esfera a la otra. Enteramente distinto de todos estos es el sueño profundo de la metamorfosis, el reposo de transición de una etapa de ser a otra, de una vida a otra, de un estado de existencia a otro, el sueño que por siempre acompaña la transición de un estado universal real en contraste con la evolución a través de varias etapas de un solo estado. Pero el último sueño de metamorfosis es más que aquellos reposos previos de transición que han marcado los logros sucesivos de estado de la carrera ascendente. Por ello, las criaturas del tiempo y del espacio atraviesan los límites más interiores de lo temporal y lo espacial para lograr estado residencial en las moradas sin tiempo ni espacio del paraíso. Los instigadores y los complementos del reposo son tan esenciales para esta metamorfosis trascendente como lo son los serafines y seres asociados para la sobrevivencia de la muerte de la criatura mortal.
Ingresas en el reposo del circuito final de Javona y resurges eternamente en el paraíso. Y cuando te repersonalizas espiritualmente allí, inmediatamente reconocerás al instigador del reposo, quien te da la bienvenida a las orillas eternas como el mismo supernafín primario que produjo el sueño final en el circuito más interior de Javona, y recordarás el último largo tramo de fe mientras se te prepara nuevamente para encomendar tu identidad en las manos del Padre Universal. El último reposo del tiempo ha sido disfrutado, el último sueño de transición ha sido experimentado. Ahora os despertáis a la vida imperecedera en las orillas de la morada eterna. Y ya no habrá más sueño. La presencia de Dios y de su Hijo están ante vosotros, y vosotros sois eternamente sus servidores. Habéis visto su rostro, y su nombre es vuestro espíritu. No habrá noche allí, y no necesitan de la luz del sol, porque la gran fuente y centro les da luz. Vivirán por siempre y para siempre, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 2. Los jefes de asignación. Este es el grupo designado de vez en cuando por el supernafín en jefe, el ángel modelo original, para presidir la organización de las 3 órdenes de estos ángeles, primaria, secundaria y terciaria. Los supernafines, como cuerpo, son totalmente autogobernantes y autorregulados, excepto para las funciones de su jefe mutuo, el primer ángel del paraíso, quien preside por siempre sobre todas estas personalidades espirituales. Los ángeles de asignación tienen mucho que ver con los residentes mortales glorificados del paraíso antes de que éstos sean admitidos al cuerpo de la finalidad. El estudio y la instrucción no son las ocupaciones exclusivas de aquellos que llegan al paraíso. El servicio también juega un papel esencial en las experiencias de instrucción prefinalistas en el paraíso. He observado que cuando los mortales ascendentes tienen periodos de recreo, experimentan una predilección por fraternizar con los cuerpos de reserva de los jefes de asignación superáficos. Cuando vosotros los mortales ascendentes lográis el paraíso, vuestras relaciones sociales comprenden mucho más que el contacto con una hueste de seres divinos excelsos y con una multitud familiar de mortales glorificados, vuestros semejantes. También debéis fraternizar con más de 3000 órdenes diferentes de ciudadanos del paraíso, con los distintos grupos de los trascendentales y con numerosos otros tipos de habitantes del paraíso, tanto permanentes como transitorios, los que no han sido revelados en Urantia. Después de un contacto continuado con estos intelectos poderosos del paraíso, es muy refrescante visitar a los tipos de mente angelical. Recuerdan a los mortales el tiempo de los serafines, con los cuales tuvieron tan prolongado contacto y tan refrescante asociación. 3. Los intérpretes de la ética. Cuanto más alto ascendáis en la escala de la vida, más atención debe prestarse a la ética universal. La conciencia ética es simplemente el reconocimiento por parte de un individuo de los derechos inherentes en la existencia de cualquiera y de todos los demás individuos. Pero la ética espiritual trasciende en mucho al concepto mortal, aún al concepto morontial de las relaciones personales y de grupo. La ética ha sido debidamente enseñada y adecuadamente aprendida por los peregrinos del tiempo durante su largo ascenso a las glorias del paraíso. A medida que esta carrera de ascensión interior se ha desarrollado desde los mundos nativos del espacio, los ascendentes han continuado agregando un grupo tras otro a su círculo en constante ampliación de asociados universales. Cada nuevo grupo de colegas encontrados agrega otro nivel de ética que debe reconocer y cumplir hasta que en el momento en que los mortales de ascensión alcanzan el paraíso,
realmente necesitan a alguien que les proporcione consejo útil y amistoso relativo a las interpretaciones éticas. No necesitan que se les enseñe la ética, pero sí necesitan que lo que han aprendido tan laboriosamente sea apropiadamente interpretado para ellos al enfrentarse con la tarea extraordinaria de contactar a tanto que es nuevo. Los intérpretes de la ética son de ayuda inestimable para los recién llegados al paraíso, pues los ayudan a ajustarse a los numerosos grupos de seres majestuosos durante ese período pletórico que va desde el logro de estado de residente hasta la inducción formal en el cuerpo de los mortales de la finalidad. Ya los peregrinos ascendentes han conocido a muchos de los numerosos tipos de ciudadanos del paraíso en los 7 circuitos de Javona. Los mortales glorificados también han disfrutado de un contacto íntimo con los hijos trinidizados por las criaturas del cuerpo conjunto en el círculo más interior de Javona, allí donde estos seres están recibiendo gran parte de su instrucción. En otros circuitos, los peregrinos ascendentes han conocido a numerosos residentes no revelados del sistema Paraíso Javona que se encuentran allí en grupos de capacitación para prepararse para asignaciones futuras no reveladas. Todas estas camaraderías celestiales son invariablemente mutuas. Vosotros, como mortales ascendentes, no solo deriváis beneficios de estos sucesivos compañeros universales y de tan numerosas órdenes de asociados cada vez más divinos, sino que vosotros también impartís a cada uno de estos seres fraternales algo de vuestra propia personalidad y experiencia que por siempre hará a uno de ellos diferente y mejor por haber estado asociado con un mortal ascendente proveniente de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. 4. Los directores de conducta. Habiendo ya sido plenamente instruidos en la ética de las relaciones paradisíacas, ni las formalidades sin significado, ni los dictados de castas artificiales, sino más bien las propiedades inherentes, los mortales ascendentes encuentran útil recibir el asesoramiento de los directores superáficos de conducta, quienes instruyen a los nuevos miembros de la Sociedad del Paraíso en los usos de la conducta perfecta de los seres elevados que residen en la isla central de luz y vida. La armonía es la clave del universo central y un orden detectable prevalece en el paraíso. La conducta apropiada es esencial para el progreso mediante el conocimiento a través de la filosofía a las alturas espirituales de la adoración espontánea. Existe una técnica divina de acercamiento a la divinidad, y la adquisición de esta técnica debe esperar hasta que los peregrinos lleguen al paraíso. El espíritu de esta técnica ha sido impartido en los círculos de Javona, pero no se pueden aplicar los toques finales de la capacitación de los peregrinos del tiempo hasta después de que logren realmente la isla de luz. Toda conducta paradisíaca es totalmente espontánea, en todo sentido natural y libre, pero sigue habiendo una forma apropiada y perfecta de hacer las cosas en la isla eterna, y los directores de conducta están siempre junto a los extraños dentro de las puertas para instruirles y guiar sus pasos hasta ponerles perfectamente acordes y al mismo tiempo capacitar a los peregrinos para que eviten la confusión e incertidumbre que de otra manera sería inevitable. Solo mediante este arreglo es posible evitar una confusión sin fin, y la confusión no aparece nunca en el paraíso. Estos directores de conducta realmente sirven como maestros y guías glorificados. Se ocupan principalmente de instruir a los nuevos residentes mortales acerca de una gama casi infinita de nuevas situaciones y hábitos poco familiares. A pesar de la larga preparación y del largo viaje hasta el paraíso, este es todavía inexpresablemente extraño e inesperadamente nuevo para aquellos que finalmente logran el estado de residente. 5. Los custodios del conocimiento.
Los custodios superáficos del conocimiento son las epístolas vivientes más elevadas, conocidas y leídas por todos los que moran en el paraíso. Son los registros divinos de la verdad, los libros vivientes del verdadero conocimiento. Habéis escuchado acerca de los registros en el libro de la vida. Los custodios del conocimiento son dichos libros vivientes, registros de perfección, impresos en las tablas eternas de la vida divina y de la seguridad suprema. Son en realidad bibliotecas vivientes y automáticas. Los hechos de los universos son inherentes en estos supernafines primarios. Están efectivamente registrados en estos ángeles, y es también inherentemente imposible que algo que no sea verdad ocupe lugar en la mente de estos repositorios perfectos y pletóricos de la verdad de la eternidad y de la información del tiempo. Estos custodios conducen cursos informales de instrucción para los residentes de la isla eterna, pero su función principal es la de referencia y verificación. Todo habitante del paraíso puede a voluntad tener junto a su lado el repositorio viviente del hecho o verdad particular que desee conocer. En la extremidad norte de la isla están disponibles los halladores vivientes del conocimiento, que designarán al director del grupo que contiene la información buscada, e inmediatamente aparecerán los seres brillantes que son la cosa misma que vosotros deseáis conocer. Ya no necesitáis buscar esclarecimiento en un sinnúmero de páginas. Ahora comunicáis con la inteligencia viviente cara a cara. Así obtenéis el conocimiento supremo de los seres vivientes que son sus custodios finales. Cuando ubiquéis al supernafín, que es exactamente lo que vosotros deseáis verificar, encontraréis a vuestra disposición todos los hechos conocidos de todos los universos, porque estos custodios del conocimiento son el total fin y viviente de la vasta red de los ángeles registradores que va desde los serafines y seconafines de los universos locales y los superuniversos hasta los registradores jefes de los supernafines terciarios en Jabona. Y esta acumulación viviente de conocimiento es distinta de los registros formales del paraíso, el resumen cumulativo de la historia universal. La sabiduría de la verdad tiene origen en la divinidad del universo central, pero el conocimiento experiencial, tiene sus comienzos en gran parte en los dominios del tiempo y del espacio. De allí la necesidad del mantenimiento de vastas organizaciones superuniversales de serafines y supernafines registradores, patrocinadas por los registradores celestiales. Estos supernafines primarios, que están inherentemente en posesión del conocimiento universal, también son responsables de su organización y clasificación. Al constituirse a sí mismos como biblioteca viviente de referencia del universo de los universos, ellos han clasificado el conocimiento en 7 grandes órdenes, cada una con aproximadamente 1 millón de subdivisiones. La facilidad con que los residentes del paraíso pueden consultar este vasto almacén de conocimiento se debe exclusivamente a los esfuerzos voluntarios y sabios de los custodios del conocimiento. Los custodios también son maestros excelsos del universo central, que dan libremente de sus tesoros vivientes a todos los seres en cualquiera de los circuitos de Jabona y son utilizados amplia, aunque indirectamente, por las cortes de los ancianos de los días. Pero esta biblioteca viviente, que está disponible en el universo central y los superuniversos, no es accesible a las creaciones locales. Solo indirectamente y reflexivamente obtienen los universos locales los beneficios del conocimiento del paraíso. 6. Los maestros de filosofía. Juntamente con la suprema satisfacción de la adoración, existe el regocijo de la filosofía. No llegaréis nunca tan alto ni avanzaréis tan lejos como para que no queden miles de misterios que requieran el empleo de la filosofía para intentar su solución.
Los maestros filósofos del paraíso se deleitan en conducir a la mente de sus habitantes, tanto nativos como ascendentes, en la regocijante búsqueda de intentar solucionar los problemas del universo. Estos maestros superáficos de filosofía son los hombres sabios del cielo, los seres de sabiduría que hacen uso de la verdad del conocimiento y de los hechos de la experiencia en su esfuerzo por dominar lo desconocido. Con ellos el conocimiento llega a la verdad y la experiencia asciende a la sabiduría. En el paraíso las personalidades ascendentes del espacio experimentan lo más alto del ser, tienen conocimiento, conocen la verdad, pueden filosofar, pensar en la verdad. Aún pueden intentar abrazar los conceptos del último e intentar comprender las técnicas de los absolutos. En la extremidad sur del vasto dominio del paraíso, los maestros de filosofía conducen elaborados cursos en las 70 divisiones funcionales de sabiduría. Aquí discurren sobre los planes y propósitos de la infinidad e intentan coordinar las experiencias y componer el conocimiento de todos los que tienen acceso a su sabiduría. Han desarrollado una actitud altamente especializada hacia distintos problemas del universo, pero sus conclusiones finales están siempre en acuerdo uniforme. Estos filósofos del paraíso enseñan por todo método posible de instrucción, incluyendo la técnica gráfica más elevada de Jabona y ciertos métodos del paraíso de comunicar información. Todas estas técnicas más elevadas de impartir el conocimiento y transmitir las ideas están completamente más allá de la capacidad de comprensión, aún de la mente humana más altamente desarrollada. Una hora de instrucción en el paraíso sería equivalente a 10.000 años de los métodos urantianos de palabra-memoria. Vosotros no podéis entender estas técnicas de comunicación y sencillamente no hay nada en la experiencia mortal con la cual se las pueda comparar, o nada a que se asemejen. Los maestros de filosofía tienen placer supremo en impartir su interpretación del universo de los universos a aquellos seres que han ascendido de los mundos del espacio. Y aunque la filosofía no puede ser nunca tan firme en sus conclusiones como los hechos del conocimiento y las verdades de la experiencia, sin embargo, cuando hayáis escuchado a estos supernafines primarios discurrir sobre los problemas no solucionados de la eternidad y las actuaciones de los absolutos, experimentaréis certera y duradera satisfacción en relación con estas preguntas no dominadas. No se emiten estas búsquedas intelectuales del paraíso. La filosofía de la perfección está disponible tan solo para aquellos que están presentes personalmente. Las creaciones que rodean al paraíso conocen de estas técnicas tan solo por los que han pasado a través de esta experiencia y que posteriormente han llevado esta sabiduría a los universos del espacio. 7. Los conductores de la adoración. La adoración es el privilegio más elevado y el primer deber de todas las inteligencias creadas. La adoración es el acto consciente y regocijado de reconocer y aceptar la verdad y el hecho de las relaciones íntimas y personales de los creadores con sus criaturas. La calidad de la adoración está determinada por la profundidad de la percepción de la criatura. Y a medida que progresa su conocimiento del carácter infinito de los dioses, la acción de la adoración se vuelve cada vez más amplia, hasta finalmente llegar a la gloria del regocijo experiencial más elevado y del placer más exquisito conocido para los seres creados. Aunque en la isla del paraíso existen ciertos lugares de adoración, esta es más bien un vasto santuario de servicio divino. La adoración es la primera y dominante pasión de todos los que alcanzan sus orillas benditas, la ebullición espontánea de los seres que han aprendido lo suficiente de Dios como para lograr su presencia. De círculo en círculo durante el viaje hacia adentro a través de Jabona, la adoración
es una pasión creciente hasta que en el paraíso se hace necesario dirigirla y de otra manera controlar su expresión. Las explosiones periódicas, espontáneas, de grupo y de otra índole de adoración suprema y alabanza espiritual, disfrutadas en el paraíso, se conducen bajo el liderazgo de un cuerpo especial de supernafines primarios. Bajo la dirección de estos conductores de adoración, este homenaje alcanza el objetivo de la criatura de placer supremo y llega a las alturas de la perfección de la autoexpresión sublime y del regocijo personal. Todos los supernafines primarios anhelan ser conductores de la adoración, y todos los seres ascendentes querrían disfrutar por siempre de mantenerse en la actitud de adoración si los jefes de asignación no dispersaran periódicamente estas asambleas. Pero no se requiere que ningún ser ascendente ingrese en las asignaciones de servicio eterno hasta tanto no haya logrado plena satisfacción en la adoración. Es tarea de los conductores de la adoración enseñar a las criaturas ascendentes cómo adorar para que éstos puedan ganar esta satisfacción de autoexpresión y al mismo tiempo ser capaces de prestar atención a las actividades esenciales del régimen del paraíso. Sin el mejoramiento de la técnica de adoración, le llevaría cientos de años al mortal promedio que llega al paraíso alcanzar expresión plena y satisfactoria de sus emociones de apreciación inteligente y gratitud ascendente. Los conductores de adoración abren nuevas avenidas, hasta ese momento desconocidas, de expresión para que estos maravillosos hijos del seno del espacio y de las tribulaciones del tiempo puedan ganar las plenas satisfacciones de la adoración en mucho menos tiempo. Todas las artes de todos los seres del entero universo, que son capaces de intensificar y exaltar la habilidad de la autoexpresión y la comunicación de la apreciación, se emplean al máximo en la adoración de las deidades del paraíso. La adoración es el regocijo más elevado de la existencia en el paraíso. Es el recreo refrescante del paraíso. Lo que la recreación hace para vuestra mente agobiada en la tierra, la adoración hará para vuestras almas perfeccionadas en el paraíso. El modo de adoración en el paraíso está completamente más allá de la comprensión mortal, pero su espíritu vosotros podéis comenzar a apreciarlo aún aquí abajo en Urantia, porque los espíritus de los dioses aún ahora residen en vosotros, os envuelven y os inspiran a la adoración verdadera. Hay lugares y horarios preestablecidos de adoración en el paraíso, pero estos no alcanzan para satisfacer el caudal en constante aumento de las emociones espirituales, de la creciente comprensión y del reconocimiento en ampliación de la divinidad en los seres brillantes de ascensión experiencial a la isla eterna. Desde los tiempos de Gran Fanda, los supernafines no han sido capaces de acomodar plenamente el espíritu de adoración en el paraíso. Siempre existe un exceso de deseo de adorar respecto a la preparación para la adoración, y esto se debe a que las personalidades de perfección inherente no pueden apreciar jamás plenamente las extraordinarias reacciones de las emociones espirituales de los seres que han abierto camino lenta y laboriosamente hacia arriba, hasta la gloria del paraíso, desde las profundidades de la oscuridad espiritual, de los mundos inferiores del espacio y tiempo. Cuando estos ángeles inmortales del tiempo logran la presencia de los poderes del paraíso, se desencadena la expresión de las emociones acumuladas de las edades, un espectáculo sorprendente para los ángeles del paraíso y productor de supremo regocijo de satisfacción divina en las deidades del paraíso. A veces el paraíso entero está envuelto en una marea dominadora de expresión espiritual y de adoración. Frecuentemente los conductores de la adoración no pueden controlar estos fenómenos hasta la aparición de la fluctuación triple de la luz de la morada de la deidad.
que manifiesta que el corazón divino de los dioses ha sido plena y completamente satisfecho por la adoración sincera de los residentes del paraíso, los ciudadanos perfectos de la gloria y las criaturas ascendentes del tiempo. ¡Qué triunfo de técnica! ¡Qué florecimiento del plan y propósito eterno de los dioses! Que el amor inteligente del Hijo criatura dé plena satisfacción al amor infinito del Padre Creador. Después de lograr la satisfacción suprema de la plenitud de la adoración, vosotros estáis calificados para ser admitidos en el cuerpo de la finalidad. La carrera ascendente está casi completa, y el séptimo jubileo se prepara para la celebración. El primer jubileo marcó el acuerdo mortal con el ajustador del pensamiento, cuando se selló el propósito de sobrevivir. El segundo fue el despertar en la vida morontial. El tercero, la fusión con el ajustador del pensamiento. El cuarto fue el despertar en Jabona. El quinto celebró el hallazgo del Padre Universal, y el sexto jubileo fue la ocasión del despertar en el paraíso después del sueño final de tránsito en el tiempo. El séptimo jubileo marca el ingreso en el cuerpo de los finalistas mortales y el comienzo del servicio en la eternidad. El logro de la séptima etapa de realización espiritual por parte de un finalista señala probablemente la celebración del primero de los jubileos de la eternidad. Así pues, termina la historia de los supernafines del paraíso, la orden más elevada de todos los espíritus ministrantes, esos seres que como clase universal os asisten por siempre desde el mundo de vuestro origen, hasta que finalmente los conductores de la adoración os dan la despedida cuando tomáis el juramento eterno de la Trinidad y sois incorporados en el cuerpo de los mortales de la finalidad. El servicio interminable de la Trinidad del Paraíso está por comenzar. Ahora el finalista se encuentra frente a frente con el desafío de Dios el Último, presentado por un perfeccionador de la sabiduría de Ubersa.